una de mis queridas colaboradoras, terapeuta que me encanta, Aini Batista en la casa. Hola, querida. Buenas tardes, Hola, mi querida Hani, ¿cómo bendiciones. estás? Una tarde rica, lluviosa. Lluviosa, de pan con chocolate y Ay, estar y empiernados. cama, ¿Verdad? sí. Ay, Aunque no sí. sea empiernado, pero una buena serie, un buen Bueno, pan, un buen también, pero eso es como chocolate. un adicional, es Chicas, como el me, postre. me pareció muy interesante el tema que Aini nos trae hoy, señores, que es, quiero que yo lo voy a presentar y tú lo vas a poner en contexto. Prevención de abuso sexual en adultos. Sí, Y en uno dice, adulto. prevención En adulto. de abuso sexual, ajá, en Me encanta adultos. esa expresión así como dice, pero en adultos. Uno ¿Cómo no se Porque, así? defiende. no, Ok. no precisamente. Defenderse implica saberse defender. Mira, Cuéntanos. nosotros como, vamos a decir, no como sociedad solamente dominicana, porque pasa en todas partes del mundo, sentimos un alto nivel de empatía y pena cuando escuchamos de niños o ancianos, Ay, sí. adultos Ujú. mayores, ¿verdad? Es como lo que más nos toca, No, nos conmueve. exactamente, nos arruga el corazoncito. Pero escuchamos de una persona de su primera etapa de adultez a 50 años, vamos a Edad decir, ¿verdad? productiva. Edad productiva, y dicen de una vez, ya están ¿Cómo que el inventando, abuso? ¿cómo que el abuso? Y no podía decir que no. Ajá. Ah, ya no tenía boca. Y no tiene fuerza, Y ella no tenía fuerza para la empujarlo. manganzona. Porque no estamos hablando de Porque violación, no, ojo, porque no, hay una hay diferencia. una diferencia, gracias. Hay un abuso sutil que se tiende a dar mucho, por ejemplo, aquí en nuestra sociedad y queda muy silente, porque hay un alto nivel de vergüenza a la hora de Contar. denunciar y muchas mujeres se quedan calladas. Y es estas mujeres que están en una exposición con un vínculo, voy a poner ciertas carreras puntuales que tienen gran acceso a este tipo de que se dé este tipo de conductas, porque hay un tema en la palestra pública con alguien que es personal training y está Ujú. siendo denunciado por este proceso y es partiendo de ahí que quiero Danos salir. un Ok. ejemplo exacto. Cuéntanos ese ejemplo que ya se hizo público. En este ejemplo que se hizo público, la chica era su cliente, él es personal training, y en un proceso de, no sé si era exactamente de masaje, es que él entonces procede según lo que ella explica, Ujú. a practicarle sexo oral, Ah, un bueno. coito y ¿Qué? todo lo que Ujú. Se dejó conlleva. llevar. Exacto. Él se dejó llevar, él se dejó Tú llevar. sabes que esa es la interrogante que tengo. ¿Cómo tú frenas cuando es un sentimiento, es un placer que tú estás sintiendo y este se dejó llevar? Porque a mi entender, cuando tú dices se dejó llevar es porque tú estás disfrutando Él de se lo que dejó está llevar. pasando. Espérate, espérate. No. No, pero cuando hablamos ¿Cómo Ahí, que ahí, es él que se no, de... viene, ahí es que viene por la gran eso, nube. Ok, exactamente, quiero que lo Aini, aclaremos. aplatana eso. No Mira, estoy entendiendo. cuando tú tienes un vínculo no afectivo ni íntimo con una persona como un personal training, como un Un masajista, médico, un un médico, fisiatra. un ginecólogo, un fisiatra, estas profesiones que tienen un contacto directo e invade tu espacio personal, y aquí nosotros no sabemos lo que es un espacio personal y no lo respetamos de manera natural porque somos los más chulos y los que queremos estar más abrazando, pero estas carreras sí tienen necesitan de ese contacto y de ese espacio personal más íntimo. ¿Qué pasa cuando tú tienes esta relación laboral, médico-paciente, y tú estás en la camilla del ginecólogo, ejemplo, y el ginecólogo te va a hacer un papá Nicolau, y para las primeras generaciones que se van a hacer papá Nicolau, esto es muy importante. El papá Nicolau es introducir un espéculo en la cavidad vaginal. No tiene que ver el clítoris por parte. Pero como es tu primera experiencia y nadie te ha dicho que el clítoris no se toca para nada, el médico empieza a tocarte, a frotarte el clítoris. Ay, Cristo. Padre. Mm. Es una sensación de estímulo en el clítoris. Pero en tu cerebro empieza una sensación de estupor ¿Qué y tú hago? te quedas congelada. ¿Qué es lo que pasa? Esto es así. ¿En serio esto es así? ¿A quién llamo? ¿Qué hago? Le digo que se pare, le digo que no se pare, Pero es el médico. pero es el médico, Ay, el que sabe. caramba. Yo no sé si tú es así. Eso es abuso sexual, Ya. porque no te pidió autorización, porque no Mm. te psicoeducó de cómo te tenía que hacer el procedimiento ginecológico. Y eso se da bastante. Wow. No hubiese Bastante. pensado. Muchas mujeres han pasado esta experiencia y nada, pasó y seguimos el mambo, ¿verdad?
Ahora tenemos estos individuos que dan masajes y te dicen, vamos a dar un masaje de relajación. Y de repente tienen las manos colocadas en la entrepiernas. Ese nivel de vulnerabilidad en la cual tú estás, que estás desnuda, que estás en un espacio que no es tu espacio, Claro, que no que dominas, que no entraste de manejas. manera voluntaria, que Ujú. contrataste el servicio Ujú. y el cerebro se empieza a bloquear porque entra en una estancia de miedo y el miedo que te está diciendo, pasa algo raro. Esto no está bien, espérate. Exacto, pero ¿qué hago? ¿Y qué Tengo herramientas para defenderme. ¿Qué ¿Cómo le digo que herramienta pare? cómo le digo que pare diciéndoselo, digo yo yo? desnuda? El cerebro interno. Que O sea, tú tienes un debate interno, pero cuando tú estás en el estado de estupor, te inhabilita la capacidad de la toma de decisiones. Tu cuerpo se tiende a poner rígido. O sea, que tú crees que esto le puede pasar incluso a una persona empoderada, a una Incluso, persona como incluso, adulta segura de sí, que no es incluso, una niña novata que no sabe. incluso a una persona empoderada. Porque es que tú no te estás esperando esta acción de esta persona. Es la conjugación de la sorpresa. como ese Ese estado de impacto shock. sorpresivo Ajá. que te genera horror y shock. Pero ¿y cómo Te paraliza si el miedo. Exactamente, es el miedo que te está Wow. comandando, pero el miedo te está diciendo, tú tienes herramientas, ¿qué vas a hacer? Tú estás en un Entonces, lugar que tú no conoces, si tú le empujas, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú puedes decirle? Tú no tienes herramientas. Y culturalmente nosotras no fuimos educadas con herramientas para este tipo de situaciones. Ay, ni háblame eso de esas herramientas. podríamos equiparar este tipo Ujú. de abuso al acoso, porque eso es un acoso. Solo que es ejecutorio. El Es, acoso es un ataque constante, Exacto, es más ok, verbal persecutorio. que Es un otra abuso. cosa. ok, esto Exacto, es un esto es abuso, abuso Ujú. esto es un sexual. abuso. En Diferente. el caso del entrenador, que ese caso se hizo público viral, no tenemos que decir nombre, pero compartimos la historia, el caso. Ahora digo yo, Aini, ¿qué tiene que pasar para que una mujer adulta que está con su trainer, que no es íntimo, pero lo conoce, lo contrató? ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿qué tiene que haber pasado por su cabecita para que lo que pudo ser un abuso llegara a una intimidad total? Porque yo entiendo que te tocó, que fue incómodo, que te cohibiste, pero llegar a hacerle sexo oral y a penetrarla y que ella no dijera ni esta boca es mía. Es que está en un estado, posiblemente entró en un estado de estupor. Hay un bloqueo. Tu cerebro no tiene la herramienta para responder a la velocidad en que el individuo está ejecutando todos los movimientos. Porque es un individuo al que tú primero se supone que le tiene confianza. Tú le permitiste que estuviera cerca Hay, de ti. una, Entonces, hay, como, un, hay un Es bloqueo el shock, está neurológico, en es un shock, está shock. Entonces, bloqueada, está cuando bloqueada. tú te Eso no bloqueas, es que tu normal, claro. respiración deja de fluir, la oxigenación deja de llegar de manera Claro, no hay natural al pensamientos cerebro, claros. tú no generas pensamientos claros. Ujú. Entonces, cuando tienes ese debate interno de qué hacer, qué herramientas tengo, qué puedo decir, qué está Ujú. pasando, qué está pasando, esto ¿Y se qué es supone esto? que pero debe de Ajá, pasar, ajá. pero ese es fulano, o sea, tu cerebro está procesando la información y no tiene la velocidad de procesamiento que él tiene, el Sin caballero. embargo, esa joven que fue abusada, tan pronto salió del estado de shock, hizo la denuncia. Porque sabía que él Que estaba no estuvo bien, inapropiado. claro. Y ojo, pudo haber tenido hasta un orgasmo en el proceso, Ay, Cristo. Por eso fue mi por la pregunta. estimulación Del ginecal. dejar, claro, por tú dejarte llevar, Aún tú Sí le sintiendo siendo, placer, estimuló, claro. porque es que incluso hay muchas haciendo, mujeres que niegan esto, pero hay, es que es, debe ser, te es que pone muy vulnerable es tu que no- es poder. que Pero por eso hice la Eso. pregunta. O sea, el tú te dejas clítoris llevar, pero no tú tienes tiene un disfrute ojos. encima. El clítoris Ay, no Dios sabe quién lo mío. está tocando. Entonces hay una contradicción que genera mucho más malestar y mucha más culpa a la mujer que pasó por ese proceso y que le bloquea la iniciativa incluso hasta de poder denunciar y de comentarlo y verbalizarlo. Jaime, ¿Cómo? pero Dale, ¿cómo perdón. a esta persona que entra en un estado de pánico, estamos diciendo en ese momento tal vez, como no tienes las herramientas, no sabes qué hacer, ¿existen algunas herramientas que yo pudiera tener para, aún yo entrando en un estado de shock y pánico, yo reconocer que estoy pasando por este momento y esto es lo que debo de hacer para poder entrar en razón? Yo te puedo decir que las herramientas se crean antes Ujú. Antes del para tú momento. Ujú. poderlas tener, porque Claro, en el momento de dónde las sacamos si no la tenemos. claro. La primera herramienta para uno evitar que Evitar, estos exacto. temas lleguen, Prevenir. prevenir, es usar la palabra no. Y no la palabra de que, no, no me toques. No, porque es verdad, esto es sutil. O sea, tú no sabes qué él va a hacer.
Tú no sabes que por ejemplo, los terapeutas también que se me quedan, psicólogos, que usamos la práctica de relajación y tenemos toques. Yo, por ejemplo, en mi práctica te digo, te voy a tocar el diseño de la frente, te voy a tocar el tórax, te voy a tocar la mano. Yo te informo que yo voy a tocar tu cuerpo antes de, para que tú vayas recibiendo el toque con conciencia y me digas si puedes o no puedes recibirlo. Hay terapeutas, o yo he vivido experiencia una vez con un terapeuta que me tocó y en la inducción lo que hizo no fue que me tocó inapropiado. Él me estimuló el cuello, la nuca, pero en la inducción de la relajación me colocó en un escenario de desnudez erótico sexual. Ay, caramba, te vulnerabilizó Inmediatamente, completamente. inmediatamente él empezó el diálogo y empezó la desnudez, mi cerebro dijo, este tipo es un freco, deténlo. Pero yo tengo mecanismos de defensa muy altos, Claro. ¿me entiendes? O sea, eso soy yo, Aini Batista, que de que tú me pongas la mano en la rodilla, yo te voy a decir, no me agrada, no me hace sentir Ay, cómoda que pero tú tú me sabes que yo toques. creo que esa vivencia tuya, creo que puede edificarnos muchísimo. ¿Cómo tú pudiste frenar? ¿Cuáles fueron tus palabras, incluso tus acciones? Porque hay muchas personas y viendo el campo que en la República Dominicana se mueve con lo que es la violencia de género, cuando tú quieres atacar o frenar a alguien, tú no sabes cómo ese hombre, en la mayoría de los casos, puede reaccionar a ti. ¿Cómo tú manejaste esa situación sin que saliera de Mi las manos? cerebro me dijo, este tipo es un freco. Esa fue mi primera expresión interna. Pero mira lo Y que Ujú. dijo mi Aini, acción un nivel de fue, empoderamiento ¿por qué brutal. yo tengo que estar desnuda para la relación? Y abrí mis ojos y me volteé y le pregunté frontal, ¿por qué tengo que estar desnuda para la relación? Y él me dijo, no, tú puedes tener traje de baño, yo solamente sugiero. Le dije yo, ok, ya yo me siento más cómoda, gracias. Ujú. Concluida la sesión. Claro, porque Ah, Más ahí ya él nunca lo sabe que tú Más estás. visitaste. nunca, claro. ¿me Wow, entiendes? Aini, me wow. Y es gustó. un profesional de alta gama. Déjeme decirle Nuevo algo, qué Rico. bueno que lo estamos conversando, gracias por Claro. traerlo, porque yo creo que el principal apoyo o contribución que podemos darle a nuestras mujeres o a nuestros seres más vulnerables es hacer conciencia de que esto pasa, porque yo misma, Aini, hasta que lo hablamos el otro día, yo no había pensado que eso pasaba aquí, Sí, Claro pasa, que sí. honestamente, pasa porque como muchísimo. no me ha pasado a mí, se me olvida que le puede pasar a Y es muchísima que yo Ujú. gente. quisiera que tú escucharas a la versión del individuo. Y sí, tú sabes que yo no soy partidaria de irme hombre-mujer. Yo soy más de humanidad. Claro. Pero en estos casos tiende a ser más los hombres los que ¿Cuál fue su ejecuten esa. defensa del trainer? Este tipo, el caballero tiene una defensa que realmente estoy diciendo, pero es en serio. O sea, que me dejé llevar, no dijo Mm, que no. O sea, tú estás esperando que te verbalicen. Ujú. Ok, tú tienes una erección, tienes una excitación, pero tú tienes un cerebro también. ujú. Tú tienes un impulso, pero tú estás viendo que la persona no está correspondiendo de la misma manera en la que tú estás atacando. Entonces, debes de frenarte. El individuo debe de frenarse y empezar a preguntar, ¿te gustaría que probemos esto? Herramientas, aprender a decir no. Y es un no, no radical, como dije, porque tenemos miedo a frenar de golpe para Ofender no ofenderte, porque a lo o mejor provocar. soy yo que estoy malinterpretando Ah, cuidado todo. si son cosas mías. ¿Verdad? Son cosas mías. Ok, son cosas tuyas. El miedo es una herramienta que tú tienes para defenderte. Cuando tú sientes miedo, tú tienes que detenerte y empezar a buscar. Esto es real, no es real, lo estoy magnificando. Ok, lo estoy magnificando, no lo estoy magnificando. Yo puedo usar la siguiente expresión. No me siento cómoda. Nos podemos detener, porque ahora mismo no me siento cómoda en la forma en la que me estás tocando. Ujú. El tono de voz que estás usando y esa forma realmente no me hace sentir muy bien ahora mismo. Siento que es como seductora y me estoy sintiendo incómoda sexualmente, me siento invadida. Ya. ¿Ya? Con eso tú lo frenaste full. Ahí mismo. No hay forma humana de que ese caballero, a menos que sea un violador, te ataque, Exacto, exacto. te ataque. Porque yo te iba a decir algo, la defensa del trainer puede ser la defensa de muchos que abusen de esa manera. ¿Por qué? Porque no oyeron nunca ni vieron en un lenguaje no verbal un detente. Entonces nosotros tenemos que a tiempo parar una situación que nos pueda sugerir incomodidad o que nuestro ser nos diga esto no está bien. Aini, algo que dijiste, que mencionaste sobre tu experiencia, como que si alguien te toca la rodilla, tú le dices, no, no me gusta. Ese trazo de límites que tal vez una persona como lo que quiso justificar el personal trainer en este caso,
ella me dio la confianza de continuar. Ujú. Ella me dio la confianza de tener esos contactos cercanos. Entonces, Él no ¿cómo? tiene cómo saber que ella le dio la confianza. Pero cómo una persona puede tal vez, y porque yo creo que eso pasa como en muchos aspectos. Por ejemplo, tengo una amiga que no tiene nada que ver con físico, sino que ella es muy de relajar y ella le gustan los relajos y ella se permite ser parte como de chistes y de cosas, pero a veces, pero llega un punto que cuando tú das demasiada confianza en esos relajos se pueden tornar feos y le hieren aunque ella no lo comparte. Y yo soy de la persona que digo, a mí no me gustan los relajos, punto. Conmigo, no relajen, no me gustan los relajos porque sé que puede llegar a un punto que de verdad me voy a Tú incomodar. te cuidas. Entonces, yo pongo ese límite desde antes. Desde ¿Cómo una antes. persona puede llegar a ese intermedio de si le estoy dando la confianza de que, ok, podemos tener un cierto contacto físico de confianza, de que a mí no me importa un abrazo, que tú me agarres, lo que sea, pero sin invadir esa parte personal y que no se sienta culpable de que lo estoy limitando, es como que no se sienta esa confusión en la cabeza de, pero esto es de confianza o no? Es ahí. La sutileza con la que tú vas a usar la palabra no. ¿Me entiendes? No me hace sentir bien eso. Ay, me tocaste un pecho relajando, viejo, ten más cuidado. Que realmente no me gusta porque es parte de mi zona íntima. Nos abrazamos y todo lo que tú quieras. Claro está, tú vas a identificar, porque internamente nosotros tenemos la capacidad de identificar quién nos está dando un abrazo lascivo, quién nos está Uno mirando sabe. Ujú. Otra lascivamente. cosa, Aini, que a veces cometemos el error, y eso pasa con la gente amiguera, simpática, carismática, Sí, sanguínea, sí. que son tan chulos y son tan relambíos porque es su naturaleza, ¿verdad? Que tienen un personal trainer, que es una persona que tú le pagas para que te acompañe en un entrenamiento, y le dan una confianza porque lo he visto, y A empiezan mí a no me gusta contarle a ese eso. personal trainer sus intimidades, que el No, marido esto, que el marido no. ya no la toca. Abren una caja de Pandora. Mi hermana, Mm, usted está sin querer buscándose una situación. Eso claro. tiene No mucho dé que más ver confianza porque es su con personal. autocuidado, Autocuidado. el autocuidado. Cuando si nosotros hemos Yo lo vivido he una visto. Que se A mí no invitan a la me experiencia gusta cafetería, eso. mi amor, a donde hablar de le todo de su hemos matrimonio con un dado trainer. un Oye, exceso de confianza no, y no no va, no va. hemos puesto límites claros en una relación profesional-cliente, uno tiene que empezar a evaluarse. Ujú, ¿Por qué me estoy desbocando aquí? ujú. ¿Qué sucede? Estamos tan carentes de atención, de afecto, que cualquier persona que venga y te diga, yo te proporciono la felicidad que tú quieras Que hable y bonito. te hable bonito y te saque un Ujú, par de frases célebres típicas de Instagram. Ujú. ujú. Señores, Yo nos conozco, reímos, pero es verdad que sí, pasa. no, Sí. Un Te Mario, vulnerabiliza literal, full, te le ya pone tú meten un Mario estás, chiquita. porque Benedetti es que ahí. ya tú estás vulnerable, tú estás Claro. con una carencia emocional. Y cuando te dice, y yo te hago un paquete, y mira, yo te considero, y yo voy a hacer esto por ti, y si Ujú. Cuando empieza viene a tú a usar ver, estas frasecitas cliché, ya tú estás enganchada. ay, sí. Y tú crees que esa persona realmente tiene una intención sana de tú ayudarte. Y tú te duermes en laureles. Y eso es muy delicado. Yo creo que una de las Los mejores maneras, profesionales tenemos una responsabilidad muy grande. y también vamos a hablarle un poquito, porque tenemos muchísimos profesionales maravillosos que nos están escuchando y que pueden pensar en este momento, caramba, qué miedo me da que sin yo querer provoque una Provoque Provoque. una situación situación que se presta a que me cueste la carrera. que eso Ojo, ese es el otro lado de la moneda. porque hay que hablar de eso también, porque Eso sí, Buen pasa, punto. pasa también. suele suceder cuando tú tienes Yo- un cliente. Yo detecto muy rápido los clientes delicados. Mis visitantes delicados, perdón. Yo no tengo ay, clientes, yo Dios tengo mío. visitantes. Yo tengo esa habilidad, ese don de detectar cuáles son los delicados en los cuales tú tienes que marcar unos límites mucho más claros. Ujú. Uno como profesional de cualquier área, cuando uno va a interactuar con personas que le vamos a tocar ciertas áreas de vulnerabilidad y delicadeza, Ya sea verbal o físico, ¿eh? verbal o físico, uno tiene que establecer reglas y límites transparentes. De quedó claro esto y aquello, yo voy a moverte la silla en esta postura, te sientes cómodo, cómoda, Ujú. comunica cada acción. Y mira, y los médicos buenos que yo he tenido y fisiatras, así es que se manejan. Porque Y yo he tenido fisiatras que me hablan que hasta yo digo, pero ¿y qué tanto show para moverme un brazo? después de mi experiencia, yo he No, conocido no.
Y de ahí es que de buenos profesionales es que yo he adoptado la temática de Hablar claro. hablar claro. Te voy a tocar el tórax. Eso cuando estamos hablando de meditación, Ajá. respiración. Te voy a tocar la mano. Voy a frotar tu mano. Está bien, incluso te preguntan, ¿está bien por ti? Ya la persona tiene que consentir, pero su cerebro está preparado ya para lo que viene. Ahora, que un individuo tú vas a darte un mensaje de relajación o lo famoso, que tengan mucho cuidado, señores, con el tema de los masajes y que la alineación de Ay, chakras. señores, sí. No me he hecho eso, pero ya que lo trae a colación, ¿qué Vamos a pasa Mucho ahí? alinearlo. cuidadito con ese tema porque hay especialistas, entre comillas, que te están hablando y no te están explicando que hay una estimulación clitoriana. ¿Qué? ¿Eh? ¿En Sí, serio? sí, porque hay Sí, una porque ese es el alineación de chakra chakra. di- Ujú. No, animal, ¿no yo es sé, la pero el cosa? que no Ajá. sabe como el que no ve. Imagínate que yo me fuera a hacer una Exactamente. alineación de Entonces, chakra Ya en yo el veo brazo, feliz. me toco Yo y me yo no voy a muero caer a viendo ahí que de galleta que es y voy a llamar al 911. y elemental te digan alineación del chakra del chakra. animal. Y Ve, de repente te En- tocan ahí Yo me abajo. muero. te tocan, ¿Qué? es que va. ay, Ahora, claro, porque un es Bueno. individuo, tú tienes que preguntar siempre, Mm. ¿en qué consta este tipo de este tipo Exacto. de masaje? ¿Cuáles son las reglas? Mira, a mí no me gusta que me toquen por ejemplo, en el masaje de relajación, que sí, no me toques la zona que va en la periferia de mis glúteos, Los muslos, por no me ejemplo. toques los muslos, O no me eh, quiero quitar la o no ropa. me Voy quiero con mi traje de quitar baño, así sea una mujer o un hombre. un hombre y me quedo con el sostén No, pero es verdad, puesto. amor, O uno sea, tiene que tú pones, ayudarse y es que tú ayudar, claro. pones tus reglas, porque es que lo he porque visto todo. hay Ay, Dios mío. individuos, o más bien, el experto en manipulación Ay, y sí. sugestión no se da por vencido hasta que tiene su objetivo. Y hay que Ujú. estar claro. Estos individuos que suelen cruzar estas líneas son individuos manipuladores, manipulan tus emociones, manipulan tus pensamientos, se hacen dueño de tus acciones en ese momento e incluso usan frases típicas como, pero te gusta, ¿verdad? Tú te sientes cómoda, tú estás chula, Me yo te deseo, yo muero. sé que tú me deseas. Ese tipo de frase que entonces hace que el cerebro entre en otra fase de Claro. confusión de qué Ujú. carajo es lo que está pasando, porque este tipo me está diciendo esto, qué es lo que voy a hacer, que tú te quedas bloqueada, te quedas en ese estado de estupor Wow. que se aumenta y tu cuerpo reacciona con un bloqueo, una inmovilidad. Y cuando estos individuos terminan, son tan descarados que después te escriben, yo sé que te gustó, por ejemplo, o te voy a mandar un contenido de un libro para suavizar, para Oye. medir, Para para entonces, tantear, exactamente, y ahí entonces empiezan a convencerte de que tú estabas dispuesta. o que eso no fue tan grave como tú Eso lo no fue estás tan pensando o lo exactamente, eres tú que lo interpretaste. estás magnificando. Qué delicadas A lo son las mejor a lo relaciones. mejor lo entendió. Por eso es que ambas partes tienen que poner sus reglas. Entonces, Sí. yo creo que me Hay gustó que estar muy mucho. Me claro. quiero Ujú. quedar con una práctica que podemos hacer todos, porque tenemos que reconocer que todos en algún momento no hemos sabido decir un no a tiempo Es para cosas verdad. mucho más sencillas de ahí, Ujú. señores. Es que no Nos sabemos da decir brega no. decir Es no, verdad. No nos nos da brega herir enseñaron. al otro, ay, que Sí. se sienta Ay, mal, no, ay, me da pobrecito. pena. Entonces, Pero eso es un problema tuyo. Si te sientes empecemos mal, a practicar resuélvalo. el no. Vamos a hablar del no la semana que viene. Ay, sería Vamos a Lindo, hablar sí. de interesante. 4 formas, de Ay, 4 sí. estrategias de cómo decir no y los tipos de no, cómo la podemos ¿Y cómo aplicar. manejar esa culpa de La, cuando la no? sensación de Del no. culpa, de Ajá, no Ajá. de ajá. decir no. Cómo identificar que nos están manipulando, nos están induciendo a una conducta que al final nosotros no estamos convencidos de Bueno, quererla. tenemos Ujú. tema para la semana que viene. No, pero hay tema por Aini pipa. no se va, pero venimos con un Entre Mujeres muy interesante también.